PQB. 9:30, seguimos en esta mañana aquí en Entre Líneas y ahora cambiamos de rumbo, cambiamos de tema y nos metemos en todo lo que tiene que ver con la IA, porque la inteligencia artificial avanza a una velocidad enorme, ¿eh? Y ahora Mark Zuckerberg, ¿no? Habla del próximo paso, habla de una superinteligencia personal, una IA propia que nos acompañe permanentemente y pueda ayudarnos en el trabajo, la educación, las finanzas o incluso en decisiones personales. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. El ángel de la guarda, claro, te lo mete Zuckerberg. Así no estamos más solos, ¿no? ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para convivir con una inteligencia artificial las 24 horas? Otra pregunta que se dispara. ¿Quiero tener una inteligencia artificial las 24 horas? Por eso lo vamos a hablar con Belén Ortega, que es especialista en IA, autora de Humanía, empresaria y conferencista que la tiene más que clara. Bienvenida, Belén. ¿Cómo estás? Gastón y Carolina te saludan. Hola, Gastón, hola, Caro, ¿cómo están? Bien, bienvenida. Bueno, Belén, contanos un poquito, ¿qué significa concretamente esto de una superinteligencia personal? En realidad lo que está mostrando Mark Zuckerberg es un avance de lo que se viene en términos de inteligencia artificial. Hoy en día nosotros tenemos las inteligencias artificiales que tienen que ver con ChatGPT, con Cloud, con la guía de Meta, que la tenemos en el celular. Pero Sí. la realidad lo que habla Mark Zuckerberg es que estamos yendo hacia una superinteligencia que tiene que ver con la inteligencia artificial que pase de ser generativa, de que me genere respuestas, a que sea una inteligencia artificial general que sea capaz de ser mi asistente personal, en donde todas las personas tengan acceso imaginémonos como un ChatGPT, pero más inteligente y que sea nuestro asistente 24/7. Esto es parte del desarrollo y de aquí ahora se viene una especie de guerra, por así decirlo, entre todas las empresas de inteligencia artificial a ver quién hace la IA más inteligente. De hecho, lo estamos viendo que en las actualizaciones de ChatGPT ahora se parece mucho en el diseño a Cloud. Entonces, van avanzando cada vez más a ver quién es más inteligente. Y recordemos que Mark Zuckerberg, que es dueño de WhatsApp, de Facebook y de Instagram, está desarrollando su propia agente de inteligencia artificial dentro de WhatsApp, que lo que hace en WhatsApp Business es que sea como una especie de asistente 24/7. Bien, más que nada eso, ¿no? Quizás puntualmente la gente no termina de entender la diferencia con la inteligencia que estamos utilizando hoy, con la que se propone, y por sobre todas las cosas, una pregunta que nos genera mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra privacidad? Bueno, ahí el tema de la privacidad hoy en día es un tema que está puesto en tela de juicio a nivel mundial, porque tengamos en cuenta que la inteligencia artificial tiene regulaciones, pero dependiendo de cada país, la regulación puede venir por dos lugares. Puede venir por la persona que crea la inteligencia artificial. De hecho, Mark Zuckerberg hace poquito fue parte de un juicio millonario por un tema también de privacidad y por un tema de cómo se manejó con menores de edad y qué es lo que le estaban mostrando a los menores de edad. La realidad es que hoy la regulación puede venir de quien crea la inteligencia artificial o puede venir del país. Tenemos Europa, que está sumamente regulada, de hecho le prohíbe las redes sociales y le prohíbe la tecnología a los menores de 16 años, lo cual podemos decir que está bien o que está mal de acuerdo a la ética que tenga cada uno y lo que cada uno interprete como ética. Pero lo que tiene es que tanta regulación también frena el desarrollo tecnológico, con lo cual hace que los países estén, en teoría, más atrasados que el resto de los países que van avanzando con la tecnología. Pero también avanzar demasiado con la tecnología sin una regulación mínima que proteja al ciudadano, también pone en riesgo al ser humano. Entonces tienen que buscar un equilibrio a nivel gobiernos y a nivel empresas que lo van a ir haciendo en la medida que va avanzando la tecnología. No hay un manual todavía y se va escribiendo el manual. Ahora sí hay un caso muy interesante, que es el caso de Corea del Sur, que lo que hizo este año fue hacer una ley de convivencia con la inteligencia artificial. ¿Qué significa? Vamos a avanzar con la inteligencia artificial y con el desarrollo siempre y cuando, de acuerdo a este decálogo que tengamos, no interfiera en lo que es la seguridad, la privacidad y la integridad del ser humano. Bien. Claro, pero uno tiene que confiar en la integridad del que ofrece el servicio. Sí, yo ahí la realidad lo que siempre digo y es, creo que frente a una situación en donde no tenemos regulación, en donde no tenemos la regulación que quisiéramos y donde está puesto tanto en cuestionamiento de para mí regular es esto, para mí regular es aquello, yo siempre lo que digo que ahí la base es la educación. Es, ok, si no tenemos la regulación, eduquémonos en inteligencia artificial y entender
cómo funcionan estas plataformas para saber hasta dónde podemos llegar. Y les doy un ejemplo claro. Trabajo mucho con el sector inmobiliario y el sector de abogados, donde tienen que hacer muchas veces contratos. Y me dicen, pero yo no voy a poner en la inteligencia artificial los datos de mis clientes, que son datos personales y sensibles. Y digo, totalmente, pero para poder acelerar tu proceso de creación de contratos, lo que se puede hacer es nomenclar. ¿Qué significa nomenclar? Significa que yo subo el contrato y le codifico los datos personales. ¿Qué significa? Que en vez de ponerle Belén Ortega, le pongo BO. Y después lo modifico. Entonces la inteligencia artificial me hace hasta un 80%, y hay un 20% que yo lo hago, que es para ponerle mi impronta, para poder ver si está ok todo lo que me pasó y para terminar de modificar la información. No es un 100%, y ahí yo siempre sugiero que la inteligencia artificial, quienes piensen que les va a hacer el 100% de las tareas, estamos yendo para un camino donde nos puede afectar incluso en la salud. Claro, ese es el tema, el saber los bordes, creo, ¿no? Ahora, por eso, yendo a casos concretos, vos ahí mencionabas uno de un abogado que casualmente la semana pasada hablé con uno que me decía lo mismo. Me dice, antes me llevaba tanto tiempo leer un fallo y demás, ahora lo paso por la IA, me da un resumen, si tengo que, me prepara hasta una devolución, o sea, y después lo chequeo y listo. Me dice, antes pasaba horas haciendo eso, ¿no? Y ahora, concretamente, con este avance, ¿hasta dónde puede ayudarnos y cuándo empezamos a delegarle decisiones demasiado importantes, digamos? Hasta ¿cuál sería el límite con todo esto que se viene? Para mí la inteligencia artificial va a seguir avanzando. De hecho, ya a partir del año que viene vamos a empezar a ver robots. Este año están, pero están a un modo de prensa en donde se van mostrando para poder acostumbrar a los humanos a ver un robot, que hasta a mí me pasó el año pasado, de que ver un robot fue como, ok, es impactante a través del ojo humano. Digo, yo estoy todo el día con los robots, y el año pasado cuando vi uno de los robots por primera vez en mi vida, fue como fuerte. Pero más allá del avance tecnológico, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que el límite lo ponemos nosotros en el uso. No tenemos que ir por moda. Y esto yo cuando asesoro a muchas empresas lo que les digo es, no contratemos por moda, contratemos por necesidad y por productividad. La inteligencia artificial va a seguir avanzando y va a querer acapararnos todo. El tema es que está en nosotros, en cada uno de nosotros, en que tengamos la inteligencia humana suficiente para decidir hasta dónde queremos que llegue. Porque el límite es el infinito. Hoy tenemos herramientas como Cloud o como Lovable que nos pueden crear soluciones maravillosas, que pueden hacer un montón de aplicaciones, pero también pueden duplicar páginas y llevarnos por un lado de lo que es la ciberestafa. Entonces, hay blanco y negro, pero tenemos que saber nosotros hasta dónde vamos a hacerlo, y la premisa para mí, y la base para todo esto de cómo va avanzando la inteligencia artificial, es aprender a utilizarla pero con criterio. El criterio nunca se le delega a la inteligencia artificial. El criterio es parte del ser humano. Y teniendo un buen desarrollo de criterio, pensamiento crítico y una habilidad muy buena de comunicación estratégica y efectiva, que se va a necesitar sobre todo el año que viene, cuando empiece a ser más avanzada la inteligencia artificial, va a hacer que nosotros podamos utilizarla sin ningún tipo de riesgo y que realmente nos impacte en nuestro negocio, como bien te decía el abogado que entrevistaste. Claro. Sí, igual digo, en estos avances, o sea, yo me pongo a pensar un poco, apenas salió todo esto, ahora la IA va evolucionando todo el tiempo. Esto, ¿te acordás que en un momento se cuestionaba, no tiene sentimientos, no, o el criterio, como bien vos lo decís, ¿no? Pero es como que cada vez te detecta tanto tu forma de pensar. Digo, es un poco preocupante el avance, ¿no? El tema del sentimiento. Bueno, vos hablabas de los robots. Ayer leía que en China creo que ya se alargaron los vínculos con robots, que la gente ahora tiene relaciones con robots. O sea, vos decís, porque mostraban una escena, ¿no? Una chica discutiendo con el de que iban a comer con el robot, como que si fuera el novio. Vos decís, wow, es muy grande el avance y se va dando... Pero es una locura eso. Pero es una locura, pero por eso te digo... ¿Tenés que discutir con un aparato? Pero sí, pero digo, es tan porque grande... no deja de ser un aparato. Sí, claro. Pero por eso digo, esto del criterio, del sentimiento, entender que es una máquina y demás, pero digo, cada vez lo van afilando cada vez más y a mucha gente termina confundiendo, ¿no? Tal es así que genera un vínculo. Ahí hay un tema importante, primero, que yo siempre cada vez que hablo de inteligencia artificial lo que digo es, la IA no va a tener nunca emoción. La emoción es propia del ser humano, pero sí es un gran simulador de emociones. ¿Por qué? Porque los que los crearon, lo que le dijeron es, cuando vas a felicitar y vas a ser entusiasta es esto para el ser humano, y se lo dijeron. Entonces simula tan bien, claro, porque también aprendió a ser un espejo de nosotros mismos, y ahí está el riesgo. La inteligencia artificial tiene la capacidad de poder ser el espejo de nosotros mismos, porque de acuerdo a cómo nosotros nos comuniquemos, es la devolución que nos da. Por eso es tan importante la comunicación. Ahora bien,
China y Japón lamentablemente son, sobre todo China, tiene altos índices de lo que es la dependencia cognitiva, que tiene que ver con depender de una máquina a nivel emocional. Y sobre todo en un estudio que se hizo entre niños de 15 a 22 años, el 60% de esos chicos hoy en día está pensando en que prefiere tener una relación amistosa o amorosa con un robot que con un ser humano. ¿Por qué? Porque tienen problemas sociales, tienen problemas de sociabilidad, de poder empezar a hablar entre ellos y a congeniar, porque no hay un problema cultural, hay un problema en la sociedad que hoy los más jóvenes no se están llevando y no están interactuando porque empiezan a interactuar a través de los juegos, a través de las inteligencias artificiales, a través de distintos lugares que son tecnológicos y no son humanos. Claro, se esconden, la realidad es preocupante. Se esconden detrás de eso para tener vínculo. Claro. Ahora, una locura, ¿eh? Estamos hablando del país más poblado de la Tierra y no se comunican entre ellos. No, claro. Porque si vos me decís, che, mira, es un país que tiene poca densidad, las personas están alejadas una de otra, les cuesta el vínculo. Estamos hablando del país más poblado del planeta y no se pueden comunicar entre ellos. Exacto. Y un país más desarrollado donde también a nivel de educación tienen lo primero. La educación, cuando se empieza a innovar en educación, en términos de lo que tiene que ver con, por ejemplo, ahora en instalar lo que es la materia de tecnología, China fue el primero en instalarla. Sí. China fue el primero en educación en decir, a partir de los 6 años tienen que empezar a estudiar tecnología a nivel general, no solamente inteligencia artificial, y a estimular a los niños desde lo educativo a que puedan adentrarse en ese mundo para que los 18 no salgan como pasa acá en Argentina, que tenemos un modelo de educación sumamente tradicional y sumamente arcaico, que los chicos de 18 años salen con un índice muy bajo de entender y de pensar y de saber de matemática y de las cosas básicas que se necesitan hoy en día para poder adentrarnos en el mundo de la tecnología, porque la tecnología no es nada más ni nada menos que lógica y matemática. Ahí entraste en el tema que te iba a preguntar justo porque a mí sinceramente me está generando mucha preocupación, que es el tema de los chicos y la educación, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos si ahora cada uno puede tener un tutor de la IA permanentemente? O sea, ya sabemos, y a mí me pasa, tengo una hija adolescente, estoy lidiando todo el tiempo porque ya le pide todo a ChatGPT y está estudiando mucho y yo también trato de enseñarle cómo estudiar. Pero ella el otro día me contaba, me dice, hay compañeros que copian y pegan directamente así como viene, ¿no? Y yo le preguntaba a ella cómo lo hacía, aparentemente tenía como una técnica, trataba de entenderlo, cambiarlo y ponerlo con sus palabras, etcétera, ¿no? Pero digo, esto que vos decís, no están leyendo, no están comprendiendo, no están razonando, me preocupa cómo van a encarar la facultad, ¿cómo ves eso? La realidad es que hoy el sistema educativo es arcaico, el sistema educativo hoy no te pueden pedir un examen de multiple choice o pedirte una tarea cuando sabes que la van a buscar en ChatGPT. Tampoco está en el hecho de prohibirles el celular, prohibir la tecnología. En capitales están prohibiendo los celulares a los menores. No sé si es tan bueno eso que realmente para mí nos va a afectar de forma negativa. ¿Por qué? Porque está estudiado de que a los chicos no les podés negar la tecnología. Los tenés que incluir, pero así como los tenés que incluir, los tenés que ayudar a pensar. Entonces, esto está bueno lo que le pasaba a tu hija, porque hay chicos que van a las casas, lo utilizan con la inteligencia artificial y los padres como están tan apurados, acelerados por lo que estamos viviendo, que es parte de lo que estamos viviendo, nos olvidamos de que los nenes necesitan esa atención nuestra, como seguramente vos se la das de decirle, che, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Y vos qué haces de diferente? Pero lo estás haciendo con esto, y como empezar a indagar un poco sin prohibirle, bueno, le estás diciendo, no quiero que lo hagas, es mostrarme cómo lo haces que te ayudo a mejorarlo. Eso es parte del trabajo en las casas. Y en las escuelas hay que darles herramientas a los docentes. Hoy en día le tenemos que dar herramientas a los docentes para que puedan ayudar a los niños de hoy, no solamente en tecnología, sino en habilidades blandas. Y una cosa que yo siempre digo es, ok, si vamos a hacer una tarea, vamos a, por ejemplo, a poner un ejemplo, le vamos a dar una tarea primaria o secundaria sobre algún caso de la historia. Vamos a poner la Segunda Guerra Mundial. No me mandes a investigar de la Segunda Guerra Mundial y a presentar una tarea. Mandame directamente a que investigue con la inteligencia artificial la Segunda Guerra Mundial, pero que la tenga que exponer como tarea para ver si lo entendía a nivel historia, a nivel fecha, que lo exponga y que la tarea sea que cada uno de los chicos lo exponga de una manera creativa y diferente. Fomentás el hecho de que se sociabilicen, fomentás el que entiendan y sepan de historia y que tengan un conocimiento, y no le quitas la tecnología, les enseñás a razonar.
Tal cual, eso, es clave esa, me pasaba eso con mi hija, Claro, le digo, mi hija me dice, pero ¿qué me importa? A mí la vida de San Martín y qué sé yo, es cultura general, pero claro, estaría bueno que... No, pero aparte es conocer la historia, Y por sí. qué pasó lo que pasó, porque el acontecimiento ya está, ahora, ¿qué es lo que generó? ¿Cuál fue la motivación para que San Martín y un grupo de hombres en aquel tiempo decidan ir por tal lugar Sí. o mantenerse? Porque había otros que querían seguir siendo parte de la corona y otros no. ¿Cuál fue lo que disparó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el conflicto? No, Tal viene cual. de la Primera, continuaba la Primera Guerra Mundial. Bueno, No, bueno, por entonces, eso hay todo un contexto que está bueno, esto que vos decías, Belén, de poder llevarlo a la IA, pero bueno, que ellos lo puedan aplicar y desarrollar. Belén, pero la cuestión es puntualmente, ¿esto va a ser cómo va a ser? ¿Va a estar en un teléfono? ¿Se sabe ya cómo se va a implementar? ¿Va a ser optativo? ¿Cómo es el uno tema? lo activa, ¿Cómo o se ya va? se activa solo y a vos te estamos, dice... o estamos obligados a tener ese asistente. No, la realidad, a ver, hoy los agentes de inteligencia artificial están solamente en WhatsApp Business y son opcionales, lo puedes activar o desactivar. La realidad es que los avances tecnológicos van a ser siempre opcionales, pero vamos a ir en una tendencia donde va a pasar, y yo pongo un ejemplo y hago una analogía como cuando teníamos los celulares grandes con los SMS, algunos celulares enviaban SMS y otros no, otros solamente recibían SMS y de ahí pasamos al BlackBerry y después pasamos al WhatsApp. Sí. Va a ser exactamente esta transición. Igual la diferencia es que pasar del celular que teníamos, los celulares gigantes o los chiquititos con la tapita, a los celulares que tenemos hoy, pasaron aproximadamente 10 años, por poner un promedio entre uno y otro. Hoy va a ser meses. Claro. Hoy vamos a estar viendo, fin de este año, un proceso de adopción a nivel mundial de inteligencia artificial. Ya el año que viene vamos a pasar a una integración, que es a usarla en el día a día y ya tenerla como tenemos en WhatsApp. El verdadero desafío es que las personas pasen a lo que es la tercera etapa para mí, desde mi punto de vista, que es la evolución, que es que con la inteligencia artificial nos hagamos más inteligentes y no caigamos en el sedentarismo cognitivo, que es delegarle el criterio de la inteligencia artificial, volvernos más vagos y no pensar y no desarrollarnos cognitivamente. Bien, bueno, creo que eso es clave, así que bueno, genial, Claro, si Belén. es un motor que te impulsa a desarrollarte y a crecer, está fantástico. Ahora, Claro. el tema es que no caigas, como dice ella, en la... En no pensar. En el ser ocioso mentalmente, ¿no? Sí, tal cual. Creo que es clave, ¿no? Aprender para no quedarnos afuera, digamos, y entender y comprender cómo es, ¿no? Así que bueno, Belén, sabemos que viene un evento muy importante para vos. Si querés comentarnos un poquito, el 5 de septiembre, 4 de septiembre. El 5 de septiembre de 9 a 14 va a ser el primer evento de inteligencia artificial en el Paseo de la Plaza, pero no es solamente un evento donde van a haber robots, sí, van a haber robots, estamos con robots que van a estar, voy a entrevistar a los robots, pero también van a haber speakers que van a hablar sobre cómo atraviesa la inteligencia artificial en la emoción, en la comunicación, en las redes sociales. Es un sábado para que aprovechen el Paseo de la Plaza y para que aprovechen a ir y a capacitarse en inteligencia artificial, pero visto desde un lado humano, y también el evento se llama Humanía, la IA tiene alma y es el ser humano, y también hago la presentación de mi primer libro, que es Humanía también, donde en el libro lo que hablo es qué preguntas y qué herramientas te tenés que llevar para enfrentar el 2027 que se viene con la inteligencia artificial sin quedar relegado al mercado, y cuál va a ser el futuro laboral para que no te tome por sorpresa, sino que empieces a aplicarlo desde ahora. Tal cual, así que un evento que es libre y gratuito para que puedan participar, obviamente, y para reflexionar de todos estos temas que venimos hablando, ¿no? Cómo implicarlo en el trabajo, cómo se aplica, bueno, el diario vivir, ¿no? Así que va a ser súper interesante. Total, pueden acceder, me pueden enviar a través de Instagram en @BeluOrtegaOK, y ahí directamente pueden acceder a todo lo que son las entradas. Dale, genial, Belén. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿sí? Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Igualmente, vos, hasta luego. Un abrazo, chau, chau. Ahí escuchábamos a Belén Ortega, ¿no? Especialista en IA, una genia hablando sobre todos estos temas. Y la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas, ¿no? Y seguramente cada vez estará más presente, sin dudas, ¿no? Así que el desafío será aprovechar todo lo que se puede para que nos ofrece, ¿no? Sin entregarle nuestra autonomía, nuestra capacidad de pensar, ¿no? Nuestra y sobre alma. todo aquello que nos hace humanos.